Dios les bendice. Amén. ¿Una hora dijiste? 1 hora y media. Esa es prosperidad. Permítanme. Bien, vamos al Salmo 85, por favor, si tuvieran su escritura. Vamos a leer unos salmos y exponernos un poquito al Evangelio. El título dice: súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Y entendemos que dentro de lo que puede caracterizar completamente a nuestro Dios es su misericordia. Él en verdad ha sido alguien bien misericordioso para con nosotros, no solo por lo que Él ya hizo, sino también por no darnos nuestro merecido. Y tan grande es su misericordia, tan grande es ese perdón de Él, que yo creo que a la fecha seguimos sin lograr comprenderlo en una totalidad. Y sería como pretender que ya entendimos y comprendimos totalmente a Cristo, porque sabemos que es en el Cristo que la misericordia de Dios, el amor de Dios se hicieron claramente manifiestos para el hombre. Cuando nosotros pensamos en Cristo, nos podemos dar cuenta que Él es la expresión de Dios para nosotros, de perdón y de amor. Fuera de Él, Dios no se ha expresado de otra manera para con el hombre. Toda la expresión de Dios, de amor, de piedad, de bondad, de misericordia, la vemos claramente en el Cristo. Y es por eso que nuestra fe debe ser nutrida del contenido de este Cristo, de lo que este Cristo es, de lo que este Cristo en verdad significa. Y sabemos que no es una exageración decir que Jesús, que el Cristo es de lo que nos habla toda la Biblia. En verdad, cuando voy a las Escrituras, puedo corroborar esto cada vez que leo las Escrituras. De verdad, Dios es el más interesado en que el hombre vea al Cristo y que conozca al Cristo, dando por entendido que al conocerlo a Él nosotros tenemos vida, porque la vida está en que conozcamos a Dios. Y la vida de Dios es la luz de los hombres, es como ese alumbramiento que hace retroceder toda tiniebla, toda oscuridad. Entonces está en el conocer, está en el conocer a Cristo que nosotros vamos a ir disfrutando de esta vida, pero no nos podemos quedar chiquitos en el conocimiento de este Cristo, o en solamente por medio de unos textos bíblicos, por medio de un contenido muy escaso, pretender que estamos bien. Dios nos ha mostrado las Escrituras y vamos a leer estos salmos con esa intención. Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos los cubriste, redimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Jehová, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida. Para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y viene otro aquí, en estas por dos porciones que acabamos de leer, en estas dos partes, si así lo pudiéramos dividir del 1 al 7, vemos el oficio del sacerdocio y el oficio del rey. Están claramente manifiestos desde que Él hace propicio y desde que Él decide apartarse de su enojo, de su ira. Por medio de este sacrificio, Él en el reinado puede menguar a su enojo. Y no es que
que haga obsoleto su enojo ante el mal, sino que logra vertir todo su enojo en alguien, en algo. Pero aquí alguien está orando confiado en la salvación. Alguien aquí está dejando claro que Jehová es la salvación. Y son palabras que no pueden salir definitivamente de David, de su corazón o de su cosecha. Vamos al 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, podríamos decir a la incredulidad. Ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que evite la gloria de nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Aquí la palabra nos empieza a dejar ver un poquito ya más concentrado en quién se cumple todo esto que venimos leyendo, la propiciación, el perdón de nuestros pecados, el de verdad darnos vida, y que Dios muestre su favor en lugar de su enojo y de su irritante ira para con nosotros. Ahora vemos que la misericordia y la verdad se encontraron. Vemos que la justicia y la paz se besaron. Pero habla una cosa: la verdad brotará de la tierra, como que va a crecer como si fuera una planta, como que la tierra va a dar a luz a alguien. El siguiente dice: y la justicia mirará desde los cielos, Jehová dará también el bien. Entendiendo que el bien siempre ha sido aquello que manifestaba el pacto con anterioridad. Cuando Abel manifiesta un sacrificio, Abel no se enfoca en sus intenciones, Abel no se enfoca en su avideza, a Abel lo dirige la fe. Ese es el bien que él es hallado haciendo, y ese bien le lleva a ofrecer una ofrenda, a sacrificar una ofrenda que a Dios le agradó. Pero en el caso de Caín vemos que el bien que él hizo no era el bien que Dios quería. Y Dios le dice: si hicieres el bien, si hicieres el bien, no serás reconocido. Y él se aleja del bien. En el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué era el bien? Ir en pos de ese pacto. Era creer y obedecer ese pacto. Y ahora Dios dice que Él va a cumplir el bien. El bien en verdad va a llegar. Se va a manifestar con mucha claridad al hombre. Y si nosotros leemos, dice el 13, la justicia irá delante de Él. La justicia sabemos que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso es lo más justo. Que su palabra se cumpla es la justicia en verdad. Y nosotros hallamos que en alguien vino toda la justicia. En alguien se cumplió todo lo prometido, todo lo establecido, todo lo profetizado de Dios. Y eso que Él es, eso que se ha de manifestar, será para nosotros el camino en el que debemos transitar. La justicia irá delante de ellos, y sus pasos, los pasos de alguien, serán nuestro camino. Entonces claramente este salmo nos muestra al Mesías, nos muestra a Jesús en sus oficios para cumplir la obra del Cristo. Pero no solo queda ahí como en una promesa. Vamos al 86. Inclina, oh Jehová, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a los ruegos. Está atento a la voz de mis ruegos en el día de mi angustia. Y te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que se igualen a las tuyas. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande. ¿Por qué? Dice, tu misericordia es grande para conmigo. ¿Con quién? Me has librado y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Solo alguien salió de ahí con victoria. Oh Dios mío, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos en búsqueda de mi vida. Y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da poder a tu siervo. Aparte dice, y guarda el hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien. Otra vez, el bien. Haz de mí la señal del bien. Haz de mí el cumplimiento de tu palabra. Haz de mí el cumplimiento de tu pacto. Haz de mí señal de bien. Que al verme a mí puedan ver el bien, Señor. Que ya no disciernan otra cosa. Que al verme a mí vean tu bien. Y acabamos de leer con anterioridad, y ese camino será el camino para ellos. Aquel que cumpla ese bien será el camino para aquellos que te empiecen a temer a ti. Este que está mostrando una resurrección, este que recibió el favor de Dios. En el Salmo 85 vemos un clamor de misericordia, un clamor por piedad. Pero en el 86 vemos la acción. Vemos la respuesta a la oración del Salmo 85 de un hombre que definitivamente no pudo ser David, no era David. Y nosotros vamos a continuar. Haz conmigo señal para bien, y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. En esto vemos completamente también que nos habla del Cristo, del Mesías, juntamente también con sus oficios. El tiempo obviamente no nos da, pero definitivamente estas son oraciones de Jesús. Una es antes de, otra es en el día de la aflicción, como lo leímos, el día de la cruz. En ese día Él clamó al Señor, y en ese día se hizo manifiesto el amor, la misericordia, la bondad de Dios para con este hombre, al resucitarle de los muertos, como lo leímos en el Salmo 86:13. Vamos al Salmo 87. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allí. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido de ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir los pueblos. Jehová contará al inscribir los pueblos. Este nació allí.
y cantores y teñadores de ella dirán: todas mis fuentes están ahí. Todo mi beneficio es ahí, ahí donde Sión, ahí donde aquel nació, donde aquel es. ¿Por qué comparto esto, amados? Son tres salmos continuos. Y si nos vamos al salmo anterior que leímos, al 84, nos vamos a encontrar con lo mismo. Si nos vamos al salmo 88, en entrada, luego vamos a encontrar la muerte y la resurrección. Casi entrando luego. Si nos vamos al salmo 89, pacto de Dios con David, vamos a ver al Mesías en toda extensión. Vamos a ver sus oficios, su resurrección, su poder eterno. Si nos vamos al Salmo 90, nos vamos a encontrar también con el Mesías. Al 91 con la vida de Manuel. Si nos vamos al versículo 92, entrando enseguida hallamos el Evangelio. Al 94, al 93. Podríamos irnos salmo por salmo, pero ¿por qué comento esto? ¿Por qué leo esto? Vamos a leer, por favor, Primera de Pedro. Primera carta de Pedro. 1, del 10 en delante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían en ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí el apóstol Pedro empieza ahora a escribirle a la iglesia y habla del contenido de aquella fe de los profetas, y él mencionaba algo bien peculiar. Dice que ellos inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Estas personas utilizadas por Dios para hablar del pacto, para profetizar del pacto de Dios, para ir dándole cumplimiento al pacto, no solo al testificar un mensaje de parte de Dios, sino al vivir ese mensaje que ellos predicaban. Sabemos que los profetas iban más allá de solo dar un mensaje. ¿Cuántos de ellos no fueron hallados haciendo cosas muy descabelladas con tal de vivir el mensaje que predicaban? Vemos a un hombre que come excremento, vemos otro que se encuera, otro va y se casa con una prostituta. Eran hombres que vivían el mensaje. Su vida de fe los llevaba a cumplir en todo tiempo y en todo momento, no solo al ir y darle el mensaje al pueblo, sino que en su vida íntima, en su vida interna, en su vida no visible, ellos seguían en el pacto de Dios, seguían como quien está en la fe, en verdad. Y a través de esas personas, a través de esa manera tan clara de discernir la salvación de Dios, ellos fueron utilizados de manera bien puntual para dar la salvación, para hacernos escribir la salvación que hoy tú y yo estamos creyendo. Y lo comento esto porque ha pasado que muchas de las veces el contenido de nuestra fe es una superficie total. El contenido de nuestra fe está limitado y está reducido a simples pasajes, a unas cuantas porcioncitas, y no salimos de ahí. Hace poco, no tiene mucho, hice una actividad con unos jóvenes y platicando con varios de ellos, yo los invitaba a compartir, que expusieran al Cristo por medio de las Escrituras, y no pudieron. Si no había lecciones en mano, eran incapaces.
eran incapaces de ellos mostrar el camino a Dios en la Biblia. Pero es gente que anda predicando el camino a Dios. Pero ellos mismos no van a la Biblia y ven el camino. Nuestro contenido puede ser bien peligroso en solo quedarse en una superficie, porque nosotros tenemos que indagar e inquirir diligentemente en toda la profundidad de las Escrituras, y por medio de las Escrituras ser capaces, ser hallados, capaces de dar a plenitud el mensaje de salvación. Ser capaces de nutrir tanto esta fe con la Biblia, con su contenido, con sus promesas, con sus escritos, con sus historias, con sus personajes, que es peligroso y completamente suicida quedarnos apenas con algo. Vamos a leer Segunda de Pedro 1. Y vamos a leer el 16 al 21. Testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto acontece en la revelación del Evangelio. En verdad, somos testigos como quien lo ve, como quien está con Él, como quien realmente vive con Dios. No fingimos una relación, no fingimos una salvación, en verdad la tenemos. Pero pasa algo aquí. No la damos a conocer por medio bueno, ahorita vamos a leer los demás textos. Vamos al 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Si nosotros no inquirimos en las Escrituras de día y de noche, en todo tiempo y en todo momento, no hay antorcha encendida, solo como que estoy salpicado, pero no tengo una luz propia de este Evangelio en mí. Este Evangelio no alumbra en mí, quizá alumbró en otro, y esto que alumbró en aquel, a mí como que me destelló un poco, y yo ando a la luz de aquel, ando a la interpretación o a la intimidad de otra persona. Y esto es evidente cuando hablamos, cuando compartimos, cuando vivimos, terminamos replicando lo que otro dice también. Y terminamos siendo como énfasis en las mismas cosas que el otro también. Pero no es mi respuesta como tal, fue la respuesta que Dios le dio a otro, pero yo me quedo con esto, pero yo no voy y veo por qué esto es la respuesta. No me meto a las Escrituras, y esto es peligroso porque es imposible dar el Evangelio de esta manera, de una manera superficial, liviana, como que desinteresada, descuidada. Profeso una salvación en la cual no estoy entregando mi vida, no solo en ir y darla, no, sino en yo mismo llenarme de ella, ocuparme de ella, conocer esta salvación en verdad, por medio de toda la Escritura. En verdad, leo la Biblia, cosas como esas tan básicas. Comparto a costa de ¿qué? De buenas intenciones, de buenas palabras, de buenas articulaciones orales, pero no expongo ni siquiera la palabra. No llevo por las Escrituras a los oyentes, fuera de las que ya dominamos, al Cristo. Continuemos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como antorcha que alumbra en un lugar oscuro.
hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es que eso es lo que Dios quiere, que surja de un encuentro propio con Él aquel que alumbra desde adentro. Pero muchos están alumbrados desde afuera nomás. Podemos ser hallados alumbrados nada más por fuera, no desde adentro, y esa luz no cuenta para ti. La luz de afuera, la luz que te alumbra un poco por afuera, no cuenta como tuya. La que alumbra de adentro, esa cuenta como tuya. Esa cuenta como de Dios para ti. Y dice, entendiendo primero esto, que ningún profeta de las Escrituras, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto último, eran hombres que hablaban según el Espíritu, no según una repetición, no según algo superficial. El contenido de sus palabras iba cargado de salvación. Dejaban de ser palabras. El Espíritu daba testimonio a través de ellos que lo que ellos estaban compartiendo ya no era un mensaje, ya no era un texto solamente bíblico. El testimonio daba evidencia que era la vida de Dios metiéndose al hombre al ser testificada a través de sus bocas. Era como que Dios salía de sus bocas listo para entrar en el corazón de aquellos. ¿Por qué? Porque en ellos estaba el contenido en verdad de la salvación que está en la Biblia, en todas las Escrituras. Pero a mí esto me pasó también. Hubo un momento cuando, hace algunos años, en una ocasión me tocó estar compartiendo el Evangelio en una iglesia que tenía un poco de impedimento en que se usara otro material. No podía llegar con un material impreso. Solo era la Biblia permitida ahí arriba en el púlpito. Y me quedé en blanco. Lamentablemente me quedé en blanco. Habiendo leído la Biblia con anterioridad varias veces ya. Ahí arriba ese día me quedé en blanco. Y Dios me perdone porque no sé ni qué dije. Pero he hallado que mucho esto también pasa. Si no es el contenido con el que Dios nos ha bendecido en gran manera, ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué dar. Es más, ni yo hallo al Cristo a leer la Biblia. Y creo que esto es más grave que muchas otras cosas en las que podemos hacer hincapié. Poníamos un ejemplo. Es como mi hijo cuando empezó a caminar. El desdichado caminó a los 9 meses, no me dio chance de nada. Entonces, él a los 9 meses ya empezó a caminar. Y yo lo soltaba y él caminaba. Por ningún lugar, a ningún lado iba, pero ya caminaba. Estaba de pie, sí. Pero entonces cuando yo lo quería hacer llegar a un lugar seguro, tenía que ir yo, agarrarlo de la mano y encauzarlo. Y una vez que lo dejaba donde yo quería y donde yo sabía que era seguro para él, ahí lo dejaba. Pero ahí él no sabía qué hacer también. Estando él ahí en el lugar seguro donde yo, su padre, sabía que para él era mejor, él no sabía quedarse ahí. De verdad, él se iba de ahí. Muchas de las veces nosotros podemos con la buena intención tratar de encauzar a otros a donde deben de estar, pero aquellos que estemos siendo encauzados tenemos que inquirir en esto, en lo que nos están guiando también. Para que una vez donde estemos en el lugar más seguro aprendamos a quedarnos ahí. Y no llegar a un lugar en donde no supe cómo llegué. Alguien me dijo que esto es lo correcto. Alguien me dijo que manifestar esto es la salvación. Que experimentar esto en verdad es correcto.
Pero ¿cómo le hago para que eso brote? ¿Cómo le hago para que no sea la luz del otro? Para hacerlo de verdad de una luz interna en mi ser. Tiene que ver con esto. En nosotros entrar, no solo de palabra o de un comportamiento externo visible. Nuestro interior tiene que ingresar al contenido de la salvación, del que la Biblia está lleno. Y ese es el ingreso. Entrar, qué diferente es que mi hijo diga, allá es el lugar seguro. Yo decido ir allá. Yo sé llegar ahí. Ya no es porque tú me digas que ahí es yo. Él estaba ahí sin saber por qué tenía que estar ahí. Él estaba ahí sin saber cómo le hizo para llegar ahí. Es muy diferente a saber el camino para llegar ahí. Yo estar en el camino y yo decidir llegar ahí. No a la sombra de otro. No a la luz de alguien más. Sino una luz propia que brote de mi corazón. Vamos a leer Corintios. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Queda el contenido, en verdad, Dios te lo ha dado por ingresar a donde está el contenido. ¿Y cuánto de lo que tus labios dicen es lo que tu hijo te gustó y también lo dices? No usemos vana palabrería. La Biblia está para que nosotros seamos capaces, en el buen sentido, útiles utensilios que van a hablar a cabalidad de la salvación, a cabalidad del Mesías. Pero cuando yo quiero dar el Evangelio desde lo que otro predicó, pero esto que incluso él compartió no es algo mío, pero igual estoy de acuerdo con él, entonces voy a dar esto yo. Está bien que lo quieras dar, pero hazlo tuyo también. Y ve por qué tiene que ser tuyo. Tú mismo no dejes o no empieces a dejar tu salvación al criterio del de al lado. Por muy salvo que sea, la salvación Dios te la dio para que tú la degustes cuando tú vas a comer y quieres probar la comida y quieres degustarla. No te vas a quedar a la experiencia del otro. Es como que bien dulce. Probaron los tamales ahorita. Todos probamos los tamales. A ver, pero ¿quién probó el de picadillo? A mí me dio uno de picadillo. Bien rico. Picadillo es como bistec o asada picadita, ¿verdad? ¿No les dieron? Les digo a qué sabe. Se los puedo decir, pero no va a ver como ustedes lo prueben, ¿verdad? Ustedes lo degusten. Es verdad, sí está bueno, pero yo no lo he probado. No es algo mío. No, yo tengo que entrar. Yo tengo que degustar. Vamos a leer 2:42, allá adelantito, el 2, capítulo 2, versículo 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Esto es suficiente como para hacerme a mí temblar y no ser hallado dando un mensaje de un contenido externo, superficial, porque no estoy predicando el Evangelio cuando hago eso. La testificación o la predicación del Evangelio es predicación, es testificación del Evangelio cuando es el Espíritu quien la da.
Cuando es el Espíritu el que habla, ahí yo te puedo decir, eso es una predicación del Evangelio. Cuando el Espíritu habla, cuando Él se manifiesta, cuando Él trae a memoria aquel contenido de tu salvación que te has ocupado en conocer, que has corroborado y rebuscado y reconfirmado y ratificado en las Escrituras. Vamos a leer otra porción. Segunda de Corintios. Con esto estamos por concluir. 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en, no de. Es que no es hablar de Cristo, es hablar en Él. Es hablar de estar con Él. Hasta en la oración eso se hace claramente evidente. Y esto no solo es dar falso testimonio cuando no predicamos el rey, el sacerdocio y el profeta de Jesús. Es que aún haciendo eso, puede que estemos solamente con palabras persuasivas, palabras bien intencionadas, pero que no provengan de verdad, de verdaderamente nosotros haber inquirido en las Escrituras y haber degustado ahí la salvación de Dios. Entonces, de alguna u otra forma, yo pensaba un poco en esto, y quienes están comenzando en algún sentido, que tienen algunos meses, y para los que tenemos a lo mejor ya uno que otro añito, no podemos dejar la salvación, incluso teniendo todos los años, al criterio de alguien más. Tenemos que ir nosotros a corroborar también que lo que yo tengo no solamente fue como una palabra bien enseñada, bien persuadida, entrando a mi entendimiento, sino que yo mismo debo de encomendarme en ir e inquirir ahí donde la salvación, ahí de donde me habla abundantemente de salvación, ahí de donde emana el conocimiento para el hombre de la salvación, ahí es que yo debo ir. Y de ese encuentro verdadero surge el fruto, surge el resultado, la vida práctica que le da cumplimiento al pacto, la vida de permanencia en el pacto, la vida de estabilidad también en el pacto de Dios. No es como que etapas diferentes, como que primero tengo que saber compartir el Evangelio y darle, y luego después de un buen tiempo, ahora tengo que ver cómo le hago para vivir. Es natural que cuando el árbol empieza a estar en la tierra, empieza a crecer hacia arriba, pero va creciendo hacia abajo, pero al mismo tiempo se está preparando para aventar el manguito, para aventar el fruto. O sea, todo va de acuerdo a lo establecido. Cuando el hombre empieza a inquirir en las Escrituras para conocer su salvación, pero que de verdad va a la Biblia. No te hablo de un devocional, no te hablo de un estudio, nada más ir, ingresar de contenido en verdad ahí a las Escrituras. Entonces empieza a manifestar también cómo permanecer, cómo vivir. Y claro, como el pastor Josías mencionaba en la ocasión pasada, no todos tenemos todo, pero con todos juntos ya lo podemos tener. Ya podemos tener una idea más concentrada y ayudarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta tarde, bueno, ya es mañana, Señor, todavía. Gracias por el privilegio que nos das de estar un día más con vida, Señor. Pero primeramente te damos gracias por tu Evangelio, por tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, por hablar de Él en toda la Biblia, Señor. Gracias porque de esta forma nosotros no nos vamos a perder. ¿Qué caso sería tener de manera externa el conocimiento de alguien sin nosotros conocerlo de verdad y sin Él ser realmente el contenido de nuestra fe?
Permite que aquello que debe bajar a nuestro corazón sea bajando en cada uno de los que estamos aquí. Permite que los que están comenzando, como los que ya tienen más carrera, Padre, igual podamos permanecer. Y que nunca en lo que estemos haciendo, o de lo que estemos participando, o de lo que estemos creando u orquestando, nos embriague. Permítenos concentrarnos en nuestra salvación. Permítenos ocuparnos en ella. Y de estar en verdad en esta condición de salvación, que pueda surgir todo lo que tú quieras, papito. Evangelismo, ir al campo, ir a las calles, a las naciones, orar, leer, todo lo que tengamos que hacer provenga de verdad de estar viviendo contigo, de en verdad estar conociendo a completa cabalidad nuestra salvación. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén.